La concepción del lenguaje se orienta hacia la construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar. Significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en y desde el lenguaje. Por medio del lenguaje, el hombre fomenta las competencias y habilidades para desarrollarse como individuo y ser social. La producción del lenguaje no solo se limita a emitir textos orales o escritos, sino iconográficos, musicales, gestuales, entre otros. Asimismo, la comprensión lingüística no se restringe a los textos orales o escritos, sino que se lee y en consecuencia se comprende todo tipo de sistemas sígnicos, comprensión que supone la identificación del contenido, así como su valoración crítica y sustentada. En suma, se puede afirmar que estimular la producción y la comprensión de los diferentes sistemas simbólicos mediante la generación de experiencias enriquecedoras de aprendizaje les brindará a los y las estudiantes la oportunidad de construir y expresar significados, de comprender y recrear el mundo. Existen situaciones de aprendizaje muy interesantes, tales como la producción de periódicos escolares, la correspondencia con estudiantes de otras instituciones, la elaboración de productos comunicativos, circulares, afiches, invitaciones para actividades de la institución, el desarrollo de ferias de la ciencia, el funcionamiento de emisoras escolares e incluso situaciones más cotidianas como puede ser la elaboración de una carta. De esta forma, los estándares básicos de competencia del lenguaje hacen énfasis en la ética de la comunicación como un factor transversal de lo cual se infiere una propuesta didáctica orientada a la formación de sujetos participativos, críticos y constructores de cualquier tipo de conocimiento. Si, en consonancia con los lineamientos curriculares de lengua castellana, se apunta a la consolidación de una cultura de la argumentación en el aula y en la escuela, de tal forma que éstas se conviertan en el espacio en que los interlocutores, con acciones pedagógicas mancomunadas, transforman las visiones, concepciones y haceres que se tienen frente al poder, al saber y al ser en todas sus dimensiones. Cabe anotar que el factor denominado literatura supone un abordaje de la perspectiva estética del lenguaje. Como se dijo, la ética de la comunicación es un aspecto de carácter transversal que deberá abordarse en relación solidaria con los otros 4 factores. A su vez, la gramática y el desarrollo cognitivo subyacente aparecen de forma implícita en todos los factores. Pero, ¿qué son los estándares? Los estándares se definen como criterios claros y públicos que permiten conocer cuál es la enseñanza que deben recibir los estudiantes. Son el punto de referencia de lo que un estudiante puede estar en capacidad de saber y saber hacer en determinada área y en determinado nivel. Son guía referencial para que todas las escuelas y los colegios, ya sean urbanos o rurales, privados o públicos de todos los lugares del país, ofrezcan la misma calidad de educación a todos los estudiantes colombianos. ¿Qué es aquello de saber y saber hacer para ser competente? Esta es la característica fundamental de los estándares, definidos ahora para la educación colombiana, y se han definido para que un estudiante no solo acumule conocimientos, sino para que aprenda lo que es pertinente para la vida y de esta manera pueda aplicar estos saberes en su cotidianidad para la solución de problemas nuevos. Se trata de que un niño o un joven haga bien lo que le toca hacer y se desempeñe con competencia para la vida.
Así, los estándares en la educación expresan a los colombianos lo que sus estudiantes deben saber y saber hacer. La competencia muestra que en diversas situaciones de la vida cotidiana, el niño, el joven o el adulto aplican este conocimiento desempeñándose bien. Se trata de ser competente y no de competir. En la organización de los estándares, la coherencia es un criterio esencial, porque al tener en cuenta su coherencia interna y la secuencia en su complejidad, a medida que se pasa de un nivel al siguiente, en la educación básica y media se encuentra el desarrollo gradual e integrado con las necesidades colectivas e individuales. Eso significa que ahora no se enseñe gramática ni ortografía. La gramática y ortografía y caligrafía son aspectos necesarios en la producción de un texto, pues ayudan a los lectores a comprender el mensaje del mismo. Por esta razón, en la propuesta de estándares siguen siendo tan importantes como antes la gramática y la ortografía, pero ahora no se trabajan en forma aislada o separada, sino a propósito de la elaboración de un texto. ¿Qué diferencia hay entre lo que se enseña ahora y lo que se enseñaba antes? Antiguamente, el énfasis estaba en los contenidos y el lenguaje era visto desde un modelo normativo, es decir, la atención estaba centrada en lo que era correcto e incorrecto. Ahora, el énfasis está en las competencias comunicativas y en una serie de procesos y subprocesos que permiten alcanzarlas, teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo de los estudiantes, la diversidad étnica, social y cultural y la función del lenguaje en la sociedad. Ahora nuestros alumnos no aprenden de memoria las formas correctas, sino que comprenden que hay distintas formas de expresión que están determinadas por factores sociales y culturales. Los estándares han sido definidos por ciclos de grados y se han organizado a partir de aspectos como producción de textos, comprensión de textos, literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje, otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación. Cada estándar tiene un enunciado identificador en el que se expone un saber específico y una finalidad de ese saber, y una serie de subprocesos básicos que hacen evidente el estándar. No deben confundirse con objetivos ni con temas o contenidos para desarrollar una clase. En cada estándar, el profesor y sus estudiantes pueden detenerse en alguno de los subprocesos. Por ejemplo, en el estándar de producción textual de quinto grado, uno de los procesos es el relacionado con la planeación. Planear es un proceso complejo, pues supone, entre otras cosas, adquirir la información que se requiere y organizarla, prever cómo se va a estructurar esta información, pensar en el propósito del texto y en el lector, en sus conocimientos previos y en sus intereses. Por ello, al planear es necesario tener en cuenta consideraciones pragmáticas, semánticas y sintácticas. En esta medida, es conveniente que el profesor con sus estudiantes realice un trabajo riguroso y profundo en torno a los planes textuales. Un plan bien hecho facilita enormemente la producción posterior y estimula actitudes favorables a la escritura que producen confianza en el escritor, quien percibe los procesos escritos como alcanzables. Como se puede ver, los estándares tienen una secuencia. Se trata de procesos y subprocesos que buscan el fortalecimiento de competencias del lenguaje acorde con los diferentes momentos y rasgos del desarrollo del niño y del adolescente. Se presenta la secuencia para cada grado y se pretende un desarrollo paulatino y real de las competencias gramatical, textual, semántica, literaria. Se hace énfasis en la producción textual, la interpretación textual y el aprendizaje lúdico y crítico de la literatura y de otros sistemas simbólicos.
Los estándares solo ofrecen unos referentes básicos para el trabajo en el aula, con una repercusión clara en la formación de personas autónomas, capaces de pensar, construir, interpretar y transformar su entorno a partir del uso del lenguaje. Los estándares son un punto de partida amplio, susceptible de crítica y enriquecimiento a partir de la creatividad del docente y de las necesidades e intereses del estudiante, de las directrices del PEI y de las orientaciones de los lineamientos curriculares de lengua castellana.